noches y bienvenidos a este primer tutorial que pretende mostrar el entorno del programa NX e indicar el uso de las principales herramientas para realizar el modelado de componentes mediante un ejemplo. El ejemplo que vamos a realizar en esta noche es el que tenemos aquí. Una pieza que está dibujada en su componente en 3 dimensiones y nos especifica sus medidas en 2 dimensiones. Lo que vamos a hacer en este momento es dibujar el componente como tal en 3 dimensiones, indicando las herramientas principales y las funciones del software NX. Para ello vamos a comenzar abriendo el programa, que se identifica mediante este icono. Damos doble clic y tenemos la pantalla principal de NX. En la parte izquierda tenemos un historial sobre las piezas que se han abierto recientemente, y en la esquina superior izquierda tenemos el botón de nuevo, abrir un archivo, abrir una parte reciente. Vamos a seleccionar en la realización de un nuevo componente. En esta parte tenemos el tipo de componente que vamos a realizar y verificamos las unidades. El componente que voy a graficar está en milímetros. Aquí tenemos algunas opciones, como son las del modelo o la de para realizar ensamble. Acá tenemos volta para realizar simulaciones y el módulo para manufactura. En este caso todo empieza por el modelo del componente. Entonces vamos a señalar el modelo. En la parte inferior me pide el nombre para mi archivo. Lo vamos a dejar como nos dice por defecto en model 1, pero lo que sí vamos a cambiar es la carpeta de destino. En este caso, si lo dejamos tal cual como está, se nos va a crear dentro de la carpeta donde se instala NX, lo que no quiero. Por lo tanto voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar ejemplo 1, y aquí es donde lo voy a guardar. ¿Sí? Guardo mi componente. Lo más aconsejable es crear una nueva carpeta donde que vayan todos los archivos acerca de mi componente, ya que en especial en la parte cuando vayamos a la parte de manufactura y en la parte de simulación crea múltiples archivos con los cuales trabaja. Entonces siempre es recomendable que cuando se inicie un nuevo proyecto se cree una nueva carpeta. Entonces le damos clic en aceptar y tenemos nuestra ventana del modelado o del modeling que le dice el programa en esta sección. ¿Sí? Vamos a irnos familiarizando con algunas partes del programa. En la parte de la izquierda tendremos todo lo que es el historial del componente, lo que vayamos creando, lo que vayamos haciendo. ¿Sí? En la parte superior tenemos las herramientas para realizar el modelado, lo que será las líneas, la línea recta, rectángulos, arcos, circunferencias. Tenemos una herramienta para crear datos, y cuando le damos clic en la flechita que nos indica, nos aparece otras opciones adicionales. La herramienta para extruir, para fabricar los sólidos a partir de los croquis. La herramienta de agujeros, la herramienta de unión. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho en un principio, este tutorial trata de la realización de este componente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es visualizar el componente y planear una estrategia para la realización del mismo, de tal manera que
grafiquemos el componente en el menor número de pasos posible. Lo primero que puedo observar a simple vista del componente es que el componente tiene cierta simetría con respecto a un plano que imaginariamente lo trazaremos por donde sigue la línea del mouse. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a realizar mis croquis o mis sketches en ese plano. ¿Sí? Lo primero que voy a realizar es el anillo que tenemos en la parte delantera del componente, que como vemos su diámetro exterior es de 80 milímetros y su diámetro interior es de 41 milímetros. ¿Sí? Lo primero es crear un croquis nuevo. ¿Sí? Lo que nos dice aquí es dónde queremos crear el croquis. Entonces, si ustedes se fijan, a medida que nosotros señalamos los planitos que están alrededor del eje cartesiano, tenemos un sinnúmero de planos como tal que podemos elegir y donde que podemos empezar a graficar. ¿Sí? Cuando aparece el mouse con los tres puntitos como lo vemos ahora, es que cuando yo dé clic me va a dar una lista de opciones. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tengo mi lista de opciones. En este caso yo voy a seleccionar el plano XY para realizar mi gráfica. Voy a dar en OK y tengo que mi componente se va a graficar en el plano XY. Como habíamos visto, el componente era un anillo, entonces vamos graficando las circunferencias. En este caso, y con fines demostrativos, voy a graficar las circunferencias en este lado de aquí de manera aleatoria. ¿Sí? Como vemos, cuando realizamos en la gráfica de un componente, se crean algunas cotas automáticamente. Estas cotas son de color gris. Cuando tenemos cotas de color gris, nos indica de que algo no anda bien con mi componente. Algo no le he indicado, algo no está correctamente restringido. Entonces debo de hacer las restricciones, debo de indicar las cotas correctas. Entonces, esta primera circunferencia la voy a poner el diámetro que teníamos, que era de 41. ¿Sí? Aquí tengo para seleccionar por diámetro o por radio en el caso de que yo no quisiera calcularlo como tal. ¿Sí? Lo vamos a crear. ¿Sí? Observamos que cuando una cota está correctamente definida se coloca de color azul. De igual forma vamos a hacer con la circunferencia más grande. En este caso la circunferencia era de un diámetro de 80. Con fines de practicar y conocer las herramientas del NX, vamos a probar una nueva opción. Cuando le damos clic junto a la cota, tenemos que nos aparece algunas opciones, como una opción de medidas, una opción de fórmula, una función como tal de función. ¿Sí? Vamos a seleccionar la opción de fórmula, pero antes vamos a darnos cuenta que a cada cota que yo asigne como tal se le crea un parámetro o un P1. Anteriormente
se me había creado un P0 en la cota que ya definí, ¿sí? Entonces cuando yo ponga aquí en fórmula me van a aparecer todas las cotas que yo ya definí, como esta cota de P0 que era de 41. Yo puedo ingresar el valor directamente, en este caso de 80, aquí, o puedo seleccionar una fórmula. En este caso, por fines educativos, voy a ponerle 2 por P0. ¿Qué me quiere decir esta fórmula? Que mi nueva cota P1 va a ser a 2 veces mi cota anterior, la P0 que era de 41. Por lo tanto, el valor del diámetro me dará de 82. Damos en OK y vemos que automáticamente me aparece el valor de 82. ¿Sí? Sin embargo, esta cota no era de 82, era únicamente de 80. Entonces le colocamos nuevamente el valor como era, de 80. Le damos el run. De la forma en que yo los he dispuesto, tenemos que hay muchísimas cotas basura, cotas de color gris, que me indican que no está bien restringida mi gráfica. ¿A qué nos referimos cuando decimos que no está bien restringida? Venimos acá en más y aquí tenemos unas opciones de restricciones geométricas. ¿Qué son las restricciones geométricas? Son consideraciones en las gráficas donde que tenemos alguno de estos criterios, que sea coincidente, de que el punto esté sobre una curva, de que sea tangente, de que una línea sea paralela con otra. A medida que yo selecciono estas restricciones, limito mi gráfica como tal y desaparecen estas cotas basura, ¿sí? Voy a usar primeramente la herramienta tal como está. Este casillero que no está marcado en este momento me dice que no va a haber una progresión automática, sino que yo la voy a ir haciendo manualmente. ¿Cómo? Pues primero, señalando el objeto, voy a seleccionar que los puntos centros de mis circunferencias coincidan con el origen formado por la intersección de los ejes coordenados. Entonces, selecciono coincidente, me dice que seleccione el objeto, y yo le diré como primer objeto el centro de mi circunferencia. Cuando yo ya he seleccionado, aparece un visto en el componente que yo ya he seleccionado como tal y que está correcto. Entonces ahora, pues lo que me queda es pasar a mi siguiente componente. Dice que yo quiero que coincida el centro de la circunferencia con mi centro de ejes coordenados. Entonces ahora tengo que seleccionar el centro de los ejes coordenados. Como ven, cuando he puesto el mouse sobre el origen, ya me aparece una opción que dice Sketch Origen y 3 puntitos, porque voy a tener varias opciones en ese punto. Cuando le doy clic, me aparece si quiero crear sobre el origen de mi croquis o sobre el punto de datos de mi sistema de ejes coordenados. En este caso, pues ambos puntos son coincidentes, entonces lo voy a colocarlo como el punto de datos del sistema de coordenadas, ¿sí? Y vemos que en el caso de mi circunferencia, la más grande, se toma el puesto de que un punto está sobre el otro, se ha movido automáticamente esa posición. Y en lo que respecta a esa circunferencia, vamos a moverle un poco. Y en lo que respecta a esta circunferencia, se han perdido las cotas basura. Si vemos, todas estas cotas de color gris tienen que ver con la circunferencia que tenemos acá, ¿sí? Entonces,
Vamos a decirle a mi otra circunferencia. Puedo hacer el mismo criterio de coincidente para que coincidan ambos centros, o puedo decirle que mi circunferencia es concéntrica, que quiere decir que comparten un mismo centro. Vamos a probar esta nueva opción de concéntrica. Y ahora no voy a seleccionar los objetos uno por uno, sino que yo le digo que infiera automáticamente cómo estoy yo restringiendo. Entonces yo señalo la primera circunferencia y señalo la segunda circunferencia y vemos que queda perfectamente restringida mi gráfica. ¿Sí? No tengo ninguna cota de color gris. ¿Sí? Eso es lo que se pretende en cada uno de los croquis de NX, que yo tenga perfectamente restringidos mis componentes, que no tenga cotas basura, cotas que yo no he indicado, no he especificado, y que esté restringido geométricamente. ¿Sí? Entonces, esto como una primera parte en lo que es la realización de lo que viene a ser el anillo delantero del cuerpo que estoy graficando. Ahora, lo siguiente cuando tenemos un croquis bien restringido y bien definido es realizar el componente 3D como tal. Para ello usamos la herramienta de extrusión que tenemos en la parte superior. Damos clic en extrusión y como vemos automáticamente me da una sugerencia de extrusión. ¿Sí? Podemos decir que comience desde, en este caso vemos que la extrusión se realiza desde el punto y aquí nos da una flecha de referencia hacia dónde va a ser la extrusión. Aquí nos dice que comenzará start desde el valor 0, desde mi croquis, hasta un valor de 34 milímetros. Yo tengo aquí algunas opciones para la extrusión. Le puedo decir que comience desde un valor, que realice un valor simétrico, que realizará la operación de extrusión la misma medida a ambos lados, de tal forma que nuestro croquis nos quede en el centro del componente y que termine en la opción de terminar, pues igual de la misma manera nos da algunas opciones, las mismas opciones de que siga hasta la siguiente cara, de que siga hasta la que yo selecciono y que extienda hasta que se encuentre con un componente. En este caso, como habíamos visto en el componente, tenía una simetría hacia el centro del mismo, cierta simetría hacia el centro del mismo. Entonces mi estrategia será mantener mis croquis al centro del componente y extruir hacia ambos lados. Entonces, de la forma en la que me está disponiendo, no me convendría. Yo lo que tengo que hacer es cambiar a un valor simétrico. Como vemos, ahora se expandirá la misma cantidad hacia ambos lados, quedando mi croquis en el centro del componente, que es precisamente lo que estamos buscando. Vamos a ver el valor del espesor. Me dice que el espesor es de 34. Entonces, si yo selecciono un valor simétrico, puedo dejarle como... Tengo que poner el valor de 17, o si es que en este caso, porque era una medida sencilla, la dividí para 2 y la he colocado el valor de 17, pero en el caso de que llegue a ser un número un poco más difícil de hacer la división, puedo usar mi herramienta de fórmula y seleccionar 34 dividido para 2, que viene a ser los 17 milímetros. Doy clic en OK y ahora se ha
realizado la extrusión de mi componente. ¿Sí? Podemos apreciarlo. ¿Sí? Como vemos, cada una de las operaciones que voy realizando, sea el croquis o sea la extrusión, se van guardando en mi historial del componente y puedo regresar a revisar cada una de estas operaciones, como es el caso de, en este caso he regresado a revisar mi sketch, mi croquis, y regreso a ver la extrusión como tal, misma que puedo editar. ¿Sí? Voy a realizar un segundo croquis para graficar la otra parte del componente. Entonces lo primero va a ser nuevamente referenciar mi croquis. Voy a colocarlo de esa forma. Voy a crear un nuevo croquis para hacer la gráfica. Ahora lo más sencillo va a ser realizar este componente, y una vez que tenga graficado el componente, pues unirlo entre ambas piezas. Entonces vemos que de círculo a círculo tenemos una medida de 96 milímetros. Entonces voy a realizar un nuevo sketch o un nuevo croquis a la mitad misma de mi componente, pero ahora a 96 milímetros del centro de mi primer componente, manteniendo siempre los croquis en el centro del componente. Entonces le doy en crear un nuevo componente, un nuevo sketch. Le digo que voy a hacerlo nuevamente en el plano XY. Nuevamente en el plano XY. Y le doy en aceptar. ¿Sí? Miren. Ahora nuevamente tengo que mi croquis estará ubicado en el centro del elemento. Ahí podemos apreciar el plano dibujado y que se mantiene en el centro del elemento. Colocamos nuevamente. Vamos a graficar el siguiente componente, como habíamos dicho, entre circunferencias, entre la pequeña, entre el centro de ambas circunferencias tengo una distancia de 96 milímetros. Entonces voy a graficar esta primera circunferencia. Esa circunferencia tiene un diámetro de 34.9 milímetros. ¿Sí? Entonces trazo una línea desde el centro de mi componente hacia arriba. Vemos que se me creó una cota basura de 92, pero además se me creó una restricción automática. Esta restricción, si nos fijamos, tiene un componente con una línea azul un poco más gruesa. Esta restricción, si le damos clic ahí, me dice que es una restricción de verticalidad, es decir, esa línea siempre va a ser vertical. De la misma forma se me crea una restricción en el componente, ya que le di en el origen, me dice que esa línea, el punto de esa línea, del inicio de esa línea, va a ser coincidente con mi origen. Son restricciones que me convienen para este caso. En el caso de que no me conviniesen, le doy clic derecho, pongo seleccionar de la lista
y de aquí le puedo eliminar, ¿sí? En este caso, como hemos dicho, es una restricción que me conviene, la dejo ahí, pero la medida no era de 92, era de 96. Corrijo ese detalle y tenemos perfectamente restringido. Sin embargo, esta línea es tan solo una línea auxiliar que me permite graficar la circunferencia para el nuevo componente. Entonces, cuando se tratan de líneas auxiliares me pueden llegar a estorbar al momento de yo hacer la extrusión o de hacer operaciones 3D como la revolución también. Lo que yo tengo que hacer para que no me intervenga esta línea, tengo que darle clic derecho sobre la línea y seleccionar la opción convertir a referencia. Convertimos en una referencia, cambia su coloración y ahora no me interfiere en nada con lo que se respecta a seguir con el modelado de mi componente. Un detalle más, para acercar o alejar el componente podemos usar la rueda del centro del mouse, ¿sí? Para dar la vuelta al componente podemos usar dando clic sobre la ruedita del mouse ¿sí? Si queremos volver a poner en la pieza en cualquiera de las vistas, aquí tenemos una opción donde que vemos la pieza en algunas vistas, ¿sí? Y en este caso del gráfico de los sketch, pues primero siempre tengo que finalizar el sketch. Y cuando le dé doble clic en el sketch, me va a colocar en la vista en la que yo estuve creando el sketch, que es la forma más rápida de realizar, de continuar con un sketch que aún no sea finalizado. Entonces, hemos dicho que el diámetro interno es 34.9 y el diámetro de la circunferencia exterior tiene un radio de 25. Entonces, nuevamente seleccionamos la circunferencia. Cuando yo ya doy clic en un punto como nos lo especifica ahí, yo ya estoy creando automáticamente mi restricción de que el centro de esta circunferencia que voy a graficar coincida con el final, con el punto final de la línea de referencia que grafiqué. Entonces le doy clic, le señalo que es el punto final y le doy la medida que era en este caso de 34.9 con respecto al diámetro y se me crea automáticamente. ¿Sí? Nuevamente le doy clic, le digo que me coincida con el punto final también y que este tenía un radio de 25. Es señalado en una forma aleatoria para usar la herramienta del radio. Pude haber creado con un diámetro de 50, que equivaldría a que esta circunferencia tenga un radio de 25, pero en este caso he querido usar la herramienta del radio para seleccionarle que tiene un radio de 50 milímetros y me va a crear un radio de 25 milímetros y me va a crear la circunferencia con un diámetro de 50 milímetros, ¿sí? Como es lo que habíamos deseado. Continuando con el modelado del componente, ahora voy a graficar la circunferencia de la parte de arriba, que tiene un diámetro de 10 milímetros
y una distancia entre el centro de la circunferencia que acabamos de dibujar y el centro de la nueva circunferencia de 44 milímetros. Entonces nuevamente me ayudo de una línea auxiliar. Si alguna cota me estorba, pues simplemente la selecciono y la muevo hasta un lugar donde que no me estorbe. Selecciono nuevamente la línea, la voy a crear ahí, le señalo un punto cualquiera. Como no es una línea que se va a usar para construcción, entonces la convierto en referencia. ¿A qué distancia habíamos dicho que está esta línea? Pues a 44 milímetros. ¿Sí? Se me grafica la línea y ahora puedo hacer mi circunferencia nuevamente con un diámetro de 10. ¿Sí? Entonces, hasta este punto tengo todos mis componentes restringidos y graficados como tal. ¿Por qué se me han ido restringiendo automáticamente? Bueno, porque yo he ido tomando puntos que ya se van creando, he ido trazando las líneas, en este caso perfectamente verticales, y se me van creando las restricciones geométricas, tal que yo no tenga que venir a la opción de restricciones geométricas. ¿Cómo puedo comprobar aquello? Pues porque no tengo la existencia de cotas basura. Continuando con el modelado de la pieza, tenemos otra circunferencia de un radio de 14 milímetros alrededor de la circunferencia más pequeña. Entonces nuevamente uso mi herramienta de circunferencia, nuevamente nuevamente se me crea una cota basura, nuevamente transformo esta cota basura en una cota que me sirve. En este caso me dice que era un radio de 14. ¿Sí? La verificamos. Sí. Aquí tenemos que era de un radio de 14. ¿Sí? Si nos fijamos en el elemento como tal, aquí tenemos unas líneas que se unen hacia la circunferencia externa de la parte de abajo. Estas líneas son tangentes a esta circunferencia de 14 que hemos dibujado. Entonces creamos la línea como tal. Seleccionamos la opción de línea, seleccionamos un punto, en este caso le decimos punto en la curva, y como vemos se me crea automáticamente, se me va a crear la opción de que dicha línea va a ser tangente a la circunferencia que tenemos señalada. ¿Sí? En este caso lo señalo de cualquier forma, le digo ahí. ¿Sí? Se me han creado dos restricciones en este punto. La primera restricción es una restricción de tangencia y la segunda restricción es que el punto de la línea que voy creando tiene que coincidir con algún punto en la curva de la circunferencia externa. ¿Sí? Yo lo he colocado así, pero si nos fijamos en la gráfica, esa línea no está de esa manera, sino que es completamente vertical. Entonces coloco dicha restricción. Vengo más restricciones geométricas, digo completamente vertical, selecciono la línea y automáticamente se acomoda de la manera en la que yo deseo. Hacemos exactamente lo mismo para el lado siguiente. Puedo tomar una línea de referencia, ¿sí? Puedo crearla como tal, ¿sí? Y nuevamente
le daré una restricción geométrica de verticalidad. Como vemos, se han eliminado esas cotas basura. ¿Por qué? Porque no necesito saber esa distancia. Debido a que estas líneas son tangentes, se me ha creado la restricción de tangencia del otro lado de la misma manera y además coincidentes en la siguiente curva. ¿Sí? Como vemos, esta línea que queda aquí debajo es una línea que está de más, que no me sirve. Para esa línea voy a usar la herramienta de trim o de recorte. Le doy clic en esa herramienta y me dice que seleccione la curva que quiero cortar. Seleccionaré ambas curvas y como vemos me queda la gráfica, me va quedando la gráfica de la forma en la que yo deseo. ¿Sí? Continuando, vemos que esta gráfica tiene una chaveta, un detalle para una chaveta, y lo podemos apreciar también en el modelado de 3D. Vamos a realizar entonces la gráfica de esta chaveta que tiene un largo de 12, y desde el centro hasta la altura de esta chaveta es de 22.4, como lo vemos ahí. De una vez vamos a aprovechar en trazar la línea inferior, que es de 26. Entonces tenemos que trazar una línea de 12 y una línea de 26. Trazo las líneas. Si quiero, y de hecho lo más aconsejable es trazar las líneas de la forma más similar a lo que está el componente. Pero muchas de las veces puede que se creen restricciones que yo no necesito. Entonces, para estos casos, pues se los grafica a un lado y se las ubica mediante las restricciones y las herramientas de acotación. Para dar esa demostración, la voy a hacer aquí. Si es que yo trazo la línea aquí, se me crearía una restricción de colinealidad con respecto a la línea superior. Vemos una línea puntuada de color naranja que nos está indicando que se va a crear allí una restricción de colinealidad, lo que no deseamos. Entonces lo graficamos a un ladito, evitando las restricciones automáticas. La creo allí y vemos que se me aparecen un sinnúmero de cotas basura y creo otra línea de la misma forma y de la misma manera me aparecen un sinnúmero de cotas basura. Yo le voy a decir las medidas que tienen que tener cada uno de estos componentes. Primeramente, la línea de aquí, la inferior, no era de 25 sino de 26. Le doy doble clic, le cambio, en vez de 25 le coloco 26. La línea más pequeña era de 12 milímetros, la cambio también, ya no la dejo de 15, la dejo de 12 y tenemos ya creado tenemos con el largo correcto dichas líneas, pero no están en la ubicación que yo necesito. Para ello yo voy a usar la restricción y la acotación. Esta cota de 34 es una de las cotas que sí voy a ocupar. Es precisamente la cota desde el centro hasta la línea, que es de 22.4. Entonces tengo que cambiarla, no es de 24, no es de 34, sino de 22.4 milímetros. La cambio, se ubica a esa altura de 22.4 milímetros, pero no está
de la forma que yo deseo, que es el centro de esta línea que esté alineado al centro de la circunferencia, pero para ello tengo una restricción geométrica, una de las tantas restricciones geométricas. Entre ellas es esta restricción de punto medio, donde que un punto debe de coincidir con el punto medio de una línea, que es precisamente lo que nos conviene para este caso. Selecciono dicha restricción, selecciono el punto medio de mi circunferencia, que puede ser cualquiera de ellos, todos eran coincidentes, y ahora selecciono la línea. Y como vemos, se me ha ubicado la línea de la forma en la que yo deseo. De la misma manera procedo con la línea inferior. Selecciono el punto medio de mi circunferencia. Está activada la progresión automática, por lo que bastará con señalar el punto y la línea. Yo diré que es el centro del arco y la línea. Y automáticamente se me han ubicado los componentes. Pero si nos fijamos, tenemos una cota de 6 milímetros entre ambas líneas, cota de color gris, una cota basura que no me sirve. Esa cota no viene especificada como tal aquí, pero ¿qué me especifica? Desde el centro del componente hasta la línea más externa de 32 milímetros. Para ello uso una acotación lineal en la que yo señalo. Cuando yo selecciono las herramientas de acotación, yo elijo las cotas que quiero, que yo deseo. Por ejemplo, esta cota se me creó automáticamente, pero no es la que yo deseo. Entonces yo elijo una acotación lineal. ¿Qué me decía esta acotación lineal? Que desde el centro del componente a la línea yo tengo 32 milímetros. Y miren, se va ubicando automáticamente mi componente. En este caso, no importa cómo yo ubique estas cotas, porque estas cotas me están ayudando para la construcción de mi componente. No son cotas que van a aparecer en una lámina final. Lo que yo tendré que hacer para una parte final de dicho componente es graficar el componente en 3D y generar estas vistas para la acotación técnica de la misma. Por lo tanto, aquí no me preocupo cómo queden las cotas como tal, ya que estas cotas únicamente me sirven para la construcción del componente. Bien, entonces, como nos indicaban, esta línea de aquí era una chavetita y esta línea de aquí se unía con líneas tangentes a la circunferencia más exterior. Entonces procedemos a realizar las líneas. Realizamos la línea, le doy clic en el punto, me acerco un poco más. Ahí vemos que me dice un ángulo de 90, va a ser una línea perfectamente vertical, pero si no quiero colocarlo, pues simplemente la coloco del modo en el que yo desee. Me van a aparecer mis cotas basura, pero esas cotas basura las elimino colocando mis restricciones. En este caso le digo que dichas líneas tienen que ser perfectamente verticales y se crean de esa forma. De la misma forma creo las líneas de la parte más exterior. Ahí vemos que se va a crear. Se ha creado una restricción automática de tangencia y de la misma manera procedo del otro costado. ¿Sí? Y ahora, como ya lo habíamos visto, será de borrar
las líneas que están de más. En este caso está de más estas líneas y estas líneas. Y ya tengo mi componente perfectamente restringido y listo para proceder a la extrusión. ¿Sí? Y está dibujado al centro del componente. ¿Sí? Dicha extrusión me dice que tiene 50 milímetros, como lo podemos apreciar en esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, finalizamos el sketch y procedemos con la extrusión. Seleccionamos la cara que vamos a extruir. Nuevamente le decimos que queremos un valor simétrico y le decimos que es de 25 o podemos apuntarle usando la opción de fórmula 50 para 2. En este caso, por motivos de tiempo, le colocamos los 25 milímetros. Le damos en OK y se crea el componente. ¿Sí? Seguimos. Ahora tenemos que unir esos componentes mediante una pequeña plaquita que se encuentra entre ambos. Esa plaquita tiene una simetría con respecto al centro de todo el componente. Entonces crearé un nuevo sketch. Nuevamente me preguntará en qué plano quiero crearla. Nuevamente le señalaré que en el plano XY. Y procedo a graficar esa plaquita. Algunas de estas líneas pertenecen pues a los otros croquis que hemos realizado, a los otros sketches. Dichas líneas pues tendremos que repasarlas con la herramienta de línea, pero automáticamente una vez que las creemos van a aparecer una restricción en la que la línea de atrás será coincidente con la nueva línea. ¿Sí? Entonces vemos que la línea no es tangente, está un poquito más hacia abajo de la parte que vendría a ser como tangente. ¿Sí? Entonces trazamos dicha línea. Y dichas líneas tienen que tener una separación de 45 milímetros, manteniendo una simetría. Entonces trazamos las líneas, tratamos de no seleccionar las líneas que nos dice aquí, sino pues cualquier punto a lo largo de la curva, de la línea. ¿Por qué? Porque si selecciono este punto que viene de la unión entre el arco y la línea, si selecciono ese punto se creará una restricción automática, cosa que no quiero, porque no sé si es que la línea quedará sobre este punto o no. Entonces pues grafico en cualquier punto. Le digo que siga ahí y le digo que tope el componente. ¿Sí? De igual manera crearé la misma línea desde el otro lado, evitando seleccionar los puntos, y se me crean las líneas. Nuevamente tengo cotas basura. Yo tengo que especificar que entre esta línea y la de aquí existe 45 milímetros. ¿Sí? Aún así tengo una línea, una cota basura, y una línea está más arriba que la otra. Entonces yo limito diciendo que pues ambas líneas tienen una misma longitud con la herramienta de igual longitud.
Entonces esta línea tendrá una igual longitud con la de aquí y se ha restringido nuevamente automáticamente. ¿Qué necesito para realizar una instrucción? Pues que todo lo que tenga graficado en mi sketch se cierre perfectamente. Entonces hasta ahora tenemos únicamente las líneas, las demás líneas que tenemos detrás son de los otros croquis. Entonces las repasamos simplemente. Ahora sí necesito que sea coincidente. Ahora sí necesito que sea coincidente como tal. Y voy terminando. Hasta allí tengo repasada la línea de mi croquis número 3. Y ahora repaso el arco. El arco tiene dos métodos para su graficación, indicando 3 puntos o el centro y 2 puntos. Entonces nos conviene indicar el centro, que va a ser el centro de la circunferencia, el punto de aquí, el punto de acá. ¿Sí? Y ahora tenemos perfectamente restringida mi gráfica, mi croquis, y listo para la instrucción. ¿Sí? ¿Sí? Entonces realizo la instrucción. La instrucción es de 24, lo que sería 12, 12 a cada lado. Entonces realizo de un valor simétrico de 12. Damos una vista previa, podemos dar en aplicar, que nos muestra el resultado y le damos en OK. ¿Sí? Y ya tenemos otra parte más de nuestro componente. ¿Sí? ¿Qué es lo clave aquí? Lo clave es que no se nos generen restricciones automáticas, sino que yo ponga mis restricciones como tal. Si hay alguna restricción que yo prevea que se va a crear automáticamente y me conviene, pues simplemente continúo con mi dibujo. Pero si no me conviene, pues la descarto. Porque puede aparecernos un mensaje con fines educativos. Lo voy a hacer. Voy a borrar la instrucción que acabo de hacer. Y con fines educativos voy a borrar esta línea de aquí. Voy a borrar ambas líneas. Voy a borrar las líneas y el arco. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si yo selecciono la línea y por azares del destino escogí una línea un punto que iba a tener una restricción automática, como ese punto de allí? ¿Sí? Vamos a borrarlo. ¿Qué hubiese sucedido si es que yo seleccionaba un punto en el que se hubiera creado una restricción automática? Si se fijan, no me apareció ninguna cota basura sobre la línea que acabo de crear. Sin embargo, dicha línea no está completamente vertical. Cuando yo quiera decirle que esa línea es completamente vertical, me aparecerá un error diciéndome que la gráfica está sobre restringida. ¿Qué quiere decir? Y cambia de color la línea, de color gris. Quiere decir que yo he colocado un sinnúmero de restricciones
que no se pueden cumplir. Es decir, en este caso se creó esta línea, pero me está apareciendo acá que debe ser tangente a esta circunferencia. No puede ser tangente y coincidente con este punto y vertical a la vez. Puede ser vertical pero no tangente, o tangente pero no vertical. Entonces lo que yo aquí debo de proceder es a eliminar las restricciones. Seleccionar de la lista, en este caso elimino mi restricción vertical. Puedo trabajar nuevamente y elimino mi restricción de tangencia. O las restricciones de tangencia como se han creado en este caso. ¿Sí? Y selecciono las restricciones que a mí sí me interesan, como era que esa línea tiene que ser completamente vertical. Y vemos que ahora ya no tenemos ningún error. Y acotarla con la medida que nos habían solicitado de 45 milímetros. Además, vemos que no se están ubicando de las mismas posiciones, entonces yo tengo que decirle de que teníamos igual longitud entre una y otra línea. Nuevamente me ha aparecido una restricción debido a que tengo un componente tangencial en este lado de la gráfica. Entonces selecciono de mi lista y elimino el componente tangencial. Aún así me dice que no está perfectamente definido. Algo sucede, no puede ser de esa manera, y es porque aquí tenemos muchas restricciones. Si notamos, el punto está extremadamente grande, y aquí me dice todas las restricciones que tienen problema. Por ejemplo, esta de coincidencia, ¿sí? Por ejemplo, nuevamente esta de coincidencia, ¿sí? Ya nos vamos dando cuenta qué es lo que debemos nosotros de evitar, ¿sí? Y por qué debemos de ser cuidadosos al momento de graficar, que muchas de las veces será más conveniente borrarlo y volverlo a hacer nuevamente. En este caso vamos a tratar de arreglarlo con restricciones únicamente. Decimos que este punto está sobre esta curva. ¿Sí? Ahora tenemos que aquí y acá hay una línea. Y aquí acá me apareció un componente de 26 porque no le está eliminé alguna restricción de coincidencia de la nueva línea con la línea que teníamos del otro croquis. Entonces las borro nuevamente para volverlas a repasar nada más. Coincidente y coincidente. No tiene hay ningún problema entre ambas líneas. Y finalmente pues la parte del arco.
que la grafico con mi herramienta de arco. ¿Sí? Y nuevamente tengo perfectamente restringido mi croquis y listo para realizar la extrusión. En este caso, como era de 12, lo dejamos allí. Pero miren, se creó de la cara hacia arriba. Eso no es lo que yo necesito, sino un valor simétrico de 12, porque además era de 24 milímetros. Vamos en OK y miren, todos los croquis me han quedado al centro del componente y eso me ha facilitado irlos creando. ¿Qué hubiese sucedido donde que el croquis hubiera quedado en la parte inferior? Pues yo al realizar mi extrusión tendría que haber creado un nuevo plano que esté a esta altura, en la parte inferior o en la parte superior, dependiendo de la forma en la que hubiera querido crearlo, para seguir creando los demás componentes. En este caso, con identificar que teníamos un plano de simetría, pues nos ha facilitado mucho las cosas. ¿Sí? Hasta ahí tenemos el componente como tal. Vamos a seguir viendo qué más detalles tiene. Entre los detalles vemos que aquí tiene una parte cilindrada que se une al componente como tal. Esta parte cilindrada es de 44 milímetros. Entonces, nuevamente es cuestión de planificar mi estrategia. Ahora, mi opción para este caso va a ser crear un croquis donde pueda yo dibujar esta cara para que cuando yo realice la extrusión se una al componente que tenemos en la siguiente parte, en la parte que acabamos de dibujar. Entonces vamos a realizarlo recordando que pues es de un diámetro de 44. Para ello voy a crear primeramente un nuevo plano, porque ya no estoy trabajando sobre estos mismos planos. ¿Sí? Ahora voy a trabajar sobre el plano ZX. ¿Sí? En este caso yo lo que debo hacer es crear primeramente mi plano. Aquí donde que tenemos un plano de dato, donde lo voy a ubicar para posteriormente sobre dicho plano crear mi sketch o mi croquis. Entonces voy a crear un plano de dato y aquí me va diciendo qué plano es el que estoy seleccionando. Ese no es el que me compete en este momento porque yo necesito colocarlo en la parte de acá arriba y no sobre el eje X. Entonces el plano que me conviene es el plano, como ya habíamos dicho, el plano XZ. ¿Sí? Me dice que se va a crear a una distancia. Esta distancia de aquí me dicen una distancia 0 que me va a crear sobre el sistema de coordenadas, sobre mi origen. No me lo conviene que me lo cree allí, sino que se aleje una distancia de 166 milímetros. Entonces le digo que se aleje una distancia de 166 milímetros. Y vemos dónde se va a ubicar mi plano. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, la siguiente vez que realicemos el componente, pues seleccionamos este plano y se generará un sketch o un croquis
sobre dicho plano. Le damos en OK y se crea este nuevo plano, y sobre este plano que hemos creado puedo yo realizar mi sketch. Entonces, yo le digo que quiero crearlo sobre el plano de dato. Automáticamente se me ha generado este sistema de coordenadas justo en el centro del componente, porque tomamos como referencia el origen global del componente. Le damos en OK y ya estoy listo para graficar esa parte. Como tal. Ahora bien, nosotros hemos ido graficando cada uno de estos componentes por separado. ¿Qué sucede? Que en el NX no lo entiende como que fuera un solo componente. ¿Qué debemos de hacer? Pues unir las piezas que hemos ido creando. ¿Sí? Vamos a graficar, vamos a hacer la instrucción primeramente de este componente para que veamos cuál es el problema que nos va a generar al momento de representar este agujero que tenemos aquí de 22 milímetros. Entonces, para ello vamos a empezar graficando la parte de 44 milímetros. Graficamos del centro del componente un diámetro de 44. El centro del componente. Siempre evitar que me queden autorrestricciones. En ese momento se me creó una autorrestricción, por lo cual preferí volver a hacer el componente. Ahí tengo de 44 milímetros. ¿Sí? Entonces voy a realizar la instrucción. Aquí vamos a aplicar una nueva herramienta. Primero vemos que la instrucción está del lado contrario a lo que yo deseo. Si buscamos este botón que dice dirección contraria, y ahora sí está hacia donde yo deseo que inicie. En la distancia 0 está bien. Ahora sí necesitamos que inicie desde donde yo le he indicado y que finalice, pues aquí tengo, si selecciono que finalice en el siguiente, irá hasta que tope el siguiente componente. Si yo digo, si yo le digo que se extienda, pues se extenderá hasta donde yo le indique. O si yo le digo a través de todo, pues atravesará todo el cuerpo como tal. Lo que a mí me conviene en estos momentos es que finalice hasta que tope en el siguiente, hasta que tope el siguiente componente, como lo tenemos allí, y le damos clic en OK. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ahora, en la parte de aquí tenemos un agujero. Entonces nuevamente seleccionamos el sketch, seleccionamos la cara donde voy a hacerlo y voy a realizar este agujero. Este agujero nos había dicho que es de 22. Y ahora voy a realizar la operación contraria a la instrucción, que es el corte. Sin embargo, está metido en el mismo módulo de instrucción. No lo quiero ahí, lo quiero del lado contrario. Y aquí tenemos las opciones. Me dice automática, ninguna, unir, sustraer. En este caso, como es un agujero, quiero sustraer. Me dice que hasta donde, un valor de 0, que va a empezar allí el corte,
Pero ¿hasta dónde? Yo quiero que llegue hasta aquí. Pero fíjense, no me lo permite. ¿Sí? Cuando le den OK, no se realizó el corte como yo deseo. Miren, ¿por qué sucedió aquello? Porque el programa asumió como cuerpos diferentes cada una de estas secciones. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos momentos antes de proceder al corte? Unir todos los componentes, ya que se trata de una misma pieza. Entonces, yo pude haber creado desde la misma parte de instrucción unir al siguiente componente, ¿sí? Para que haga un solo componente en las instrucciones que me lo hubiesen permitido. ¿Sí? Pero como en este caso lo graficamos por separado, este componente y este componente, entonces ahora pues necesito una operación de unir todo este cuerpo con este cuerpo, aplicamos, y ahora pues ese cuerpo es un todo, ¿sí? Entonces tengo dos formas de hacerlo, con el botón unir o mediante la misma instrucción generar, especificarle que se une uno con otro y que se trata de un mismo cuerpo, ¿sí? En estos momentos queremos es sustraer esa parte para crear ese agujero. Entonces lo que yo debo de hacer es realizar mi instrucción con esta cara al lado contrario, operación de sustracción que llegue hasta la parte interna. Ahora sí vemos lo que va a hacer el componente, le damos OK y vemos que ahora sí se realizó la operación de la manera deseada, ¿sí? De la misma forma como hemos graficado este componente, pues procederemos con el componente de uno de los lados de la pieza y lo mismo con el agujero, creando planos de tal forma de que se encuentren alineados a mis requerimientos. Entonces ahora tengo que crear un plano en esta sección de aquí y un plano en esta sección de aquí para generar el agujero. Entonces le doy en crear plano, digo que me auto seleccione, que lo piense, le voy a decir que me cree con una referencia del arco de exactamente allí, a la misma altura de los componentes. Sin embargo, ese no es el plano que yo necesito, entonces puedo rotarlo aquí y me da soluciones alternativas. Si lo quiero así, ese plano tampoco es el que necesito, y finalmente aparece el plano que yo necesito como tal. Aquí tenemos algunas opciones. Tenemos un offset que me dirá a qué distancia quiere que ubique el plano. Si lo quiero ahí, tendré una distancia de 0, pero en este caso necesito que ese plano esté de donde lo he creado hasta la parte más externa del componente a 32 milímetros según la especificación de mi croquis. Entonces
Selecciono mis 32 milímetros y le doy a aplicar. ¿Sí? Y se me ha creado el plano. Y entonces esta parte es algo repetitivo, donde creo mi sketch. Sobre el plano. Y muevo, en este caso, el eje, las coordenadas a donde yo lo necesito. Hace un momento me creaba de la misma forma el sketch sobre el plano, pero mi eje del sistema de coordenadas lo creaba alineado al eje, a mi origen absoluto. Pero entonces ahora únicamente lo muevo a donde yo lo necesito. Y le doy en OK. Y aparece tal cual como lo necesito. Y grafico de la misma forma el componente. Su diámetro era de, que nos dice que es de 28 y un agujero pequeño de 10. Entonces le hacemos la instrucción con un diámetro de 28 y el agujero pequeño de 10, como llega hasta acá, entonces no puedo hacerlo de una sola vez. También de la misma forma tendré que hacer la instrucción, el componente al lado contrario, que inicie en 0 y que llegue y que vaya hasta el siguiente. Vamos en OK. Pero miren, se encontraba con corte. Yo no necesito corte, necesitaba que se cree el componente. Entonces lo vamos a unir. ¿Sí? Y se ha unido mi componente. Nuevamente creo un sketch ahí y hago ahora el agujero de 10. Nuevamente con la instrucción, inicia en 0, termina hasta el seleccionado, selecciono adentro, operación de sustracción perfectamente y le doy en OK y vemos que se realiza el agujero. Para el agujero de la parte de aquí del componente, pues se repite lo que el procedimiento como lo hemos realizado en esta última parte del componente. Creamos un plano que esté la parte externa. El componente aquí me dice con un ángulo de 90, no me conviene. No necesito con un offset, pero sí necesito al sentido contrario. No lo creé correctamente, me apareció del lado contrario. Pero ahora ya nos aparece el lado correcto. Simplemente lo he editado y lo tengo en la parte externa de mi componente.
pues lo que quedará pues es realizar un sketch o un croquis sobre el plano que especifico que mi eje de sistemas coordenados va a estar coincidente al centro del arco. Doy en OK y grafico mi agujero, que si mal no recuerdo era de 10, no, era de 6.4. Y finalmente realizo una operación de sustracción. Yo le voy a indicar hasta dónde necesito que lo haga, hasta el que yo seleccione, hasta la cara interna, y le digo OK, hazlo. Nuevamente en la parte para seleccionar las vistas le pongo la vista del componente. Estos planos, si me estorban como tal, para una correcta visualización, los puedo ocultar dándole clic derecho, la opción ocultar. Y lo mismo del plano que hemos creado en la parte de atrás. Y todos los planos que hemos creado. ¿Sí? Y tenemos perfectamente construido nuestro componente. Creo que hemos usado una gran parte de las herramientas, como son la línea, como son el arco, como son la circunferencia. Aquí tenemos otras herramientas más con las que podemos experimentar. Las herramientas para crear planos, las herramientas para extrusión. Esta herramienta de agujeros es cuando yo deseo fabricar un agujero normalizado. Tengo la herramienta para hacer redondeos. Si por ejemplo la pieza no era de esta forma, pero pues yo puedo generar un redondeo, selecciono el radio, genero mis redondeos. ¿Sí? Tengo herramientas para cortar el cuerpo, para hacer chaflanes. Son las herramientas con las que se pueden trabajar. Entonces, eso sería todo en este primer tutorial. Espero que haya quedado claro lo que es el uso de las herramientas para realizar el gráfico como tal, para unir, para extruir, lo que son las restricciones y la acotación, que practicar todos estos componentes es el objetivo de este primer tutorial. Para el manejo adecuado de cualquier software de diseño, o no únicamente de diseño, sino cualquier software en el que queramos ser expertos, pues necesitamos práctica. Mucha práctica en la que tengamos que caer en errores como los que aquí hemos representado, de tal forma para no volver a cometerlos, de tal forma para acomodarse, para ver herramientas que nos simplifiquen el trabajo. Dicho esto, pues doy por finalizado este primer tutorial. Espero que lo hayan agradado y quedo a disposición de ustedes para cualquier duda, cualquier pregunta. Muchas gracias por su atención.